Bueno, y llegó el momento, les habíamos prometido, pasó Hugo Mayano, pasó Palazzo, pasó Acuña, pasaron los familiares de Lara San Juan, hay una segunda parte, pasó un pedazo apenas de Natacha Jay, queda mucho más, y llegó el momento de Amado Budu. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por venir, Al revés, muchas gracias. Cumplió, lo tuvimos en el verano, allá en enero, por teléfono, y le dijimos cuando estemos en Buenos Aires, acá está Amado Budu. Así es. Programa largo, lo vio todo, llegó temprano y pudo verlo. ¿Qué opinión le merece la situación de este enfrentamiento del gobierno con los sindicatos, antes que nada? Yo creo que este gobierno pretende un mundo sin recibo de sueldo. Un mundo donde las empresas no se hagan cargo de ninguna de las cuestiones y de los derechos de los trabajadores. Por eso machacan sobre esta idea de el emprendedor o el entrepreneur, o no sé cómo le dicen, inclusive... Sí, la boludez de hacer changa y que te paguen en negro. ¿Eso? Exactamente, es la precarización total. Y un país que pretenda ser nación no puede no tener sindicatos. Me parece que hay una brutal avanzada sobre los sindicatos y me parece que los privilegios son para las empresas y la pérdida de derecho para los trabajadores. Y los que pueden representar, los que pueden poner en pie de igualdad a los trabajadores con el patrón son los sindicatos. Un mundo sin sindicatos es un mundo sin derechos. ¿Cómo se llamaba el tontito que hablaba de emprendedorismo, que lo hicieron ministro? ¿Alguien se acuerda, che? El que escribía libros y daba consejos por radio, de cómo precarizar. Andy Freire, ahí está, gracias, chicos. El bobito que hicieron ministro porque recomendaba la precarización laboral. Bueno, hubo un canal de televisión que los iba a ver a vecinos del conurbano y les decía que alquilaran el jardín, que pusieran la pileta. Sí, sobre todo para los que tienen jardín. Hay otros que no tienen jardín. Entonces, pues es un mundo de precarización absoluta el que pretende este gobierno. ¿Alguna vez se sintió odiado Budu en vez de amado Budu? La verdad que no. O por lo menos no por quien yo pretendo los valores y las cuestiones que yo pretendo representar. No, nunca me sentí fuera de esa línea y eso me llena de orgullo y por eso siempre pude seguir en la calle, siempre pude seguir yendo a reuniones, yendo a situaciones de la política que, bueno, hoy en día creo que hay que redoblar ese esfuerzo. Cuando empezó, usted era vicepresidente de la Nación y empezó el tema judicial de Amado Budu. En pleno ejercicio del poder, usted empezó a recibir imputaciones varias. ¿Cuántas causas tiene Budu abiertas hoy? Alrededor de 7, pero tuve 69. 69. 69 causas. Quedan 7. Quedan 7. De esas 7, una lo mandó preso. Sí, que fue inventada el mismo día que se hizo la orden de detención. Porque ¿El mismo día? En una causa de enriquecimiento ilícito, la pericia dio muy favorable a todas las cosas que yo sostenía. Entonces el juez instructor Lijo le cambió la carátula, la convirtió en asociación ilícita y antes de llamar a la indagatoria mandó a detener. Yo hubiera ido a la indagatoria, fui siendo vicepresidente de indagatorias, no iba a ir a una indagatoria más. ¿Usted tuvo siempre a derecho? Siempre, y voy a seguir estando siempre. O sea, que frente a las imputaciones usted, tribunales por medio, nunca pensó en recurrir a ninguna artimaña de fuga de la justicia. De ninguna manera, mire, no. Y además muchas gracias, con la bandera argentina, sí, nuestro sol. Siempre estuve a derecho, le repito, yo siendo vicepresidente, no dije esperen que termine, no dije nada, fui a la indagatoria y lo haría cada vez, aun cuando creo que hay situaciones de mucha injusticia. Veía lo de Lula, la indagatoria que usted mostró. Sí, claro. La indagatoria de Chicone, que por ahí es el caso que más sonado y que más todo el mundo quiere escuchar, fue muy parecida porque creo que fue en el año 2014 o 2013 la primera indagatoria, y yo al juez le dije, esta empresa es de Moneta. Fíjese usted, ¿no? En el año 2018, el testigo estrella, Van der Broele, que primero era hasta Ferro Mío, después no sé qué cosa, termina diciendo lo mismo, la empresa es de Moneta. Entonces, cuando el juez instructor no quiere escuchar, cuando el juez instructor decide partir la causa en dos para proteger a algunas personas y escarnear a otras, porque fíjese, Chicón está partida en dos. Una parte en juicio oral donde dice que yo soy el dueño. Y otra que tiene él todavía en instrucción, donde mandó a hacer una pericia sobre el dinero y donde está claro que el dueño es Moneta. Y además, la pericia del dinero es clave porque de ahí salen todos los movimientos de fondos que hubo alrededor de Chicone. Millones de pesos, decenas de millones de pesos. Entonces el juez no quiso ver, a propósito, desde el primer día que esta causa tiene este derrotero, terminó mandándola a juicio oral. Nosotros en el comienzo del juicio oral, con mi abogado, dijimos, miren que está el dueño abajo,
no puede empezar esto sin los verdaderos dueños. Bueno, avanzó y ahora quiero ver qué pasa, qué dice el fiscal. Este martes se reanuda la actividad de la causa. Quiero ver qué dice el fiscal, porque el fiscal, hay que decir la verdad, ya al principio dijo que estas dos causas tenían que ser una sola, que no se podía analizar todo por separado. Quiero ver qué hace ahora que todos conocemos lo que dijo Van der Broele, ¿no? Yo creo que el tribunal a todas luces tiene que decir hay que unificar la causa, tiene que ser una sola. Esto realmente es un mamarracho jurídico. ¿Usted pidió favores para Chicone a la AFIP? No. Esto es bueno aclararlo también. La AFIP me preguntó a mí y yo a la AFIP le contesté. ¿Por qué aclaro la AFIP me preguntó a mí? Porque yo no me interesé. La que se interesó en preguntarme fue la AFIP. Yo le contesté a la AFIP que era su atribución decidir qué plan le daba, pero le dije, tenga mucho cuidado con el interés fiscal, que no haya merma del interés fiscal, porque nosotros la recaudación es una cuestión muy importante para el Estado, y también le dije que es política general del gobierno cuidar el empleo nacional y las empresas estratégicas. Y esto no fue una cuestión, un capricho del ministro de Economía, esto estaba en la ley de presupuesto. Yo no expresé una opinión personal. Puse en esa nota lo que la ley de presupuesto había sancionado, es decir, todo el Congreso de la República Argentina. A ver, usted cuando fue detenido, el domicilio que usted tenía dado era en Puerto Madero, donde lo detienen. ¿En todas las causas tiene el mismo domicilio usted? O sea, fija. Ya hoy no, no, porque ahora me mudé a Barracas y bueno, ese es mi domicilio en todas las causas hoy. Y le agradece a un periodista que haya dado la dirección, ¿no? La verdad que le agradezco porque tuve una recepción muy linda de todos los vecinos y bueno, y llevo adelante mi vida ahí, compro el diario ahí, voy al bar ahí, compro las facturas ahí, las medialunas. O sea que le agradece al periodista. Sí, le agradezco. Pero además no hizo de periodista, hizo de agitador. Entonces, en este país donde hay poderes concentrados que se esconden atrás del periodismo para agitar hacia un lado, bueno, le agradezco a ese periodista también. ¿Sabe? Porque tiene mala leche mi pregunta, ¿eh? Porque yo le iba a preguntar si en una de las causas le daban la prisión domiciliaria, le iba a pasar bien en la playa, porque tenía el domicilio en un médano, dicen. Sí, esa es otra cuestión también. Vio que en todas las ciudades, de un lado es par y del otro impar. Sí, claro. Bueno, yo cuando estuve en el Partido de la Costa, tuve 2 años trabajando ahí como secretario de Hacienda, y el domicilio era del lado, obviamente, el Boulevard Costanera. El Boulevard Costanera, sí. Que, supóngase que era 54. Y la persona del registro civil puso 45 y es justo enfrente del domicilio. ¿Lo explicó? Pero obviamente. ¿Y por qué persiste la causa? Porque hay causas que deberían morir. Esa ya no. Ya murió. Ya está terminada. Pero bueno, claramente la explicación era obvia, ¿no? La sensación del gobierno trata de que la corrupción sea... está muy bueno, ¿eh? Está bueno, ¿vio? Pero no es para que sea el último, sino No, seguimos. Tenemos para rato, lo vamos a aprovechar. El gobierno utiliza la corrupción. Yo decía hace un rato que todos los gobiernos, todas las dictaduras hicieron un documento echándole la culpa a la corrupción al gobierno que derrocaban. No hay ninguna excepción. Lanusio, Onganía, Videla, todos hicieron un documento, Rojas, todo es... Por la corrupción venimos a salvar la patria. Y todos nos criamos, aquellos que tenemos militancia nacional y popular, nos criamos con esa idea de que existía el fantasma, que la reserva moral era el ejército, las Fuerzas Armadas, entonces por eso siempre estaban ahí para dar un golpe de Estado. Ahora pareciera que la reserva moral para este gobierno no son las Fuerzas Armadas, son como Dropí. O sea, la reserva moral de los argentinos son los jueces y los fiscales adeptos al régimen. Entonces nos venden que tenemos que estar tranquilos porque gracias a Dios hay una justicia independiente que va por todos los corruptos, que somos todos menos ellos. ¿Es cierto que un juez le dijo a usted, ¿y qué quiere que haga, Amado? ¿Cambiaron las épocas? El juez dijo. La frase fue... ¿Usted lo puede decir a cámara? Sí, cambiaron las reglas del juego, me dijo. Había gente adelante, así que había secretario de juzgado, había una persona... ¿No se puso colorado, nada? Parece que no. Me parece que no. ¿Te tocó perder, sería? Sí, cambiaron las reglas del juego. Bueno, yo pensé que no era un juego impartir justicia. Pero bueno, a veces se festeja de algunos medios a aquellos jueces que juegan al truco, les ponen que son tiempistas. En realidad es un juez tramposo, un juez que trata de llevar el ritmo de la causa o de las causas a su conveniencia política y no a derecho. Entonces las alarga, las tiene. ¿Usted le tiene que volver a ver la cara? Sí, en la última indagatoria, él puso otra indagatoria como urgente y estaba de vacaciones, así que tan urgente no era. Yo fui a la indagatoria, ya por suerte estaba fuera de la prisión, el juez no estaba de vacaciones.
Pero en algún momento le va a tener que ver la cara, supongo, no Sí, va a estar de seguro vacaciones que toda la vida. seguro. Y no sé. ¿Y qué le va a decir usted ahí? ¿Cambiaron la regla usted a él? ¿Cómo sería? No, yo no le voy a decir nada porque, mire, a la corta o a la larga, lo que pasa en la Argentina se va a saber. Y además, como esto está tomando dimensiones continentales, es parte del Poder Judicial, con parte del Poder Mediático, con todo el Poder Económico. Que en otra época utilizaron a los ejércitos, que los usaron de carne de cañón, porque los golpes eran para imponer un proyecto antinacional, un proyecto de extranjerización de nuestra economía. Hoy pasa lo mismo, pero como ya los ejércitos no lo pueden usar, utilizan a parte de Comodoro Pi y parte del poder mediático. Y eso es lo que estamos viviendo, no en Argentina, en todos los países que pretenden salir adelante con un proyecto nacional. Si usted, en vez de estatizar las AFJP, hubiera creado un negocio como la fusión, ¿sería presidente de la mano del medio que lo condenó? Y yo seguro que no, pero alguien que hubiera hecho eso por ahí sí, o por ahí está en carrera. Pero digamos, usted le daba, mire, de Salto, de Ojo Verde, por ahí le daba para que los muchachos dijeran, che, este es el nuestro. Qué sé yo, no sé. ¿No se arrepintió nunca? No, porque, mire, en política hay que estar por un proyecto, no por cargos. Hoy parece que la política muchas veces son fotos, reuniones o cargos. Y estar en un cargo, si uno no tiene en claro qué quiere hacer en ese lugar, no tiene mucho sentido. Yo, cuando me tocó asumir la dirección ejecutiva de ANSES, tenía muy en claro que había que hacer un proyecto de movilidad para las jubilaciones permanente, porque es verdad, Kirchner había aumentado las jubilaciones, Cristina también, pero había que hacer una ley que mantuviera esto en el tiempo. Y tenían claro que había que terminar con el sistema de FJP y tenían claro que había que hacer un sistema de carrera interno para que los trabajadores de ANSES pudieran tener un marco de funcionamiento. Mire, esta semana ya hay un plan para que haya 1.600 despidos en ANSES. Ya hubo 200 telegramas la semana pasada, así que un fuerte abrazo y una gran solidaridad a todos los trabajadores y a los dirigentes sindicales de ANSES y a todos los dirigentes sindicales que la verdad están llevando una tarea muy difícil y muy desigual en términos de lo que se trata de hacer que sea sentido común en vez de que haya un sentido patriótico. Le aviso a todos los que nos están mirando que vamos a Río Turbio. Estamos atentos, estamos ya buscando fecha, estamos preparando todo para ir a solidarizarnos obviamente con los despedidos de Río Turbio y mostrar la realidad de aquella mina tan cara a nuestros afectos y a nuestros sentimientos. Una movilización majestuosa en Río Turbio que por supuesto niegan y ocultan. Vamos a estar en todos lados. Le decía Santiago, lo mismo pasó en el Ministerio de Economía. Yo tenía en la cabeza qué era lo que teníamos que hacer en ese momento, cuando Cristina me ofreció la posibilidad de ser ministro de Economía, que era terminar con una fase del canje de deuda, utilizar las reservas del Banco Central para pagar deuda argentina y no que el Banco Central sea parte del sistema mundial de bancos centrales, sino de nuestro país. Es una especie de fuerza de ocupación, los bancos centrales, porque responden muchas veces más al Banco Central de Estados Unidos que a su propio país. Tenían claro que había que apoyar el consumo popular, que los salarios tenían que seguir subiendo, que las provincias tenían que poder refinanciar su deuda con el Estado Nacional. Es decir, que uno tiene en la cabeza. Y cuando la presidenta me dio esa increíble posibilidad de acompañarla en el 54% y aquel día en Olivo que dijo vudú. Así es, ella me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, la verdad que muy contento. ¿Y por qué? Me dice, y porque soy el ministro de Economía de la mejor presidenta de esta etapa de la democracia, y me dice, bueno, pero vas a tener que juntar los votos. Así que se imagina cómo me puse en ese momento. Y tenía en claro que parte central del trabajo del vicepresidente era ser el escudo institucional, porque había estado Cobos antes, en contra de la presidenta, y este es un mecanismo que el primer Temer se llama Julio Cobos. Nosotros nos olvidamos porque Cristina fue tan grande que pudo superar todo eso. Pero el primer intento tipo Temer en Brasil fue Julio Cobos en la Argentina. Ahora, en medio de todo esto, usted tiene un discurso bien armado, un sustento de gestión en lo económico bien armado de lo que le tocó hacer en el Ministerio de Economía. Y hay amplios sectores que ahora lo están viendo a usted y lo putean. Sectores del otro lado, por supuesto, muchos que adhieren. No hay manera de revertir esa sensación. ¿Usted alguna vez intentó revertir la opinión de alguien que dice vudú es un chorro? Trató de explicar, decir, mira, porque la politización lógica del tema a veces está lejos de la gente. La gente, nosotros podemos entender lo que son las operaciones de medios, pero la gente por lo general va a comprar el diario,
pasa de alto los intereses fuertes que hay atrás de, por ejemplo, tocar las AFJP. ¿Cómo podría usted hacer, aprovechando que está acá, para decirle a la gente, mira, yo no soy el chorro que dicen, aparte en la justicia, usted va a tener que ir, usted sabe que tal vez pueden condenarlo también, está pendiente Sí. Los procesos. Obviamente hasta que no hay sentencia definitiva, todavía Sí, más o rige menos. el principio de inocencia. Más o menos porque me parece que bueno, es algo que también está cambiando en muchos sectores del mundo, ¿no? Condena mediática, prisión preventiva, el San Benito del casco y el chaleco antibalas es una forma nueva de condena en las sociedades. Yo creo que gran parte de la población se está dando cuenta de cómo funciona esto y le agradezco este planteo también porque en definitiva yo no me voy a mover de las ideas que tengo. Y no me voy a mover de ser parte de un dispositivo político que tiene que ser frentista, que tiene que llamar a muchos sectores de la sociedad. Entonces yo también le debo explicaciones a ese sector más amplio que el nuestro, donde yo siempre pude caminar y ir a sectores populares y demás. Y tiene que ver con entender que la doble vara que hay quiere poner que una persona que no tiene chance de haber incidido ni comprado una empresa como Chicone es el dueño, mientras los negociados más grandes le pasan a la población por delante de la nariz de guante blanco, camisa y corbata, o ahora camisa sin corbata muchas veces, ¿no? Y bueno, y que lamentablemente esto hay que enfrentarlo, hay que estar todos los días poniendo la cara y de aquí para adelante seguir dando explicaciones, como la que usted me permitió dar de la causa Chicone, o otra causa que también es absurda, la compra de 19 autos de alta gama, la gran mayoría eran Bora. La gran mayoría en autos Bora, y son autos que el precio está bien, ya está demostrado por pericias, el sistema de compra está bien, ya está demostrado también por la legislación y por los dictámenes, entonces lo único que dicen es, bueno, pero fue un capricho del ministro de Economía en ese momento. Yo digo, los autos están, los autos los usa el gobierno actual, los autos seguramente pedimos un peritaje de kilómetros para demostrar que siempre se usaron. Y además, una de las personas que en la causa está imputada dijo, el ministro de Economía no tenía nada que ver porque ese monto no requería la firma de él. Entonces, yo no le voy a sacar el cuerpo que la compra estuvo bien hecha. Pero bueno, así son las cosas en parte del sistema de Comodoro Pi y va a haber que seguir enfrentándolas y bueno, a los procesos populares siempre les pasó lo mismo. Y esto que usted decía hace un rato, yo alguna vez lo traté de decir y dicen, Vudú se compara con San Martín. Yo no me comparo con nadie, yo lo que leo es un poco de historia y en la historia pasa exactamente lo que usted decía recién, ¿no? Empezaron echándolo a San Martín de Lima por corrupto, por trabajar por la patria grande y después todos estos eventos que usted fue explicando a lo largo del siglo XIX y siglo XX. ¿Usted en el Senado tomaba decisiones desde el jacuzzi? No había jacuzzi. No había jacuzzi. No. Mire, ahí me pasó algo realmente increíble. Una vez voy a votar a la UCA y cuando estaban haciéndome una nota después pasó un chico y me dijo los peores insultos. Cuando salgo de la votación, el chico estaba parado en la esquina. Yo iba caminando y bueno, dije, me iba a tener que cagar a piñas justo el día de votación y qué sé yo. Y el tipo me dice, ¿le puedo decir algo? Sí. Un chico joven, tendría 22 años. Usted es un ladrón, pero yo estuve muy mal. Yo no tengo que hacer lo que hice. Y digo, mira, si tenés cabeza para decir esto, ¿por qué no caminamos un rato juntos y charlamos a ver lo que vos pensás y dónde lo sacás? ¿Por qué pensás eso? No, porque yo leí en los medios que esto, que el otro. Digo, bueno, hagamos una cosa, te invito mañana a que vengas, era un domingo, que vengas al Senado y ves mi baño. Podés ver todo mi despacho, mirá lo que quieras. Al día siguiente cayó con los dos hermanitos y bueno, y vieron la verdad de lo que era y a partir de ahí cada tanto nos escribimos un mail o nos decimos algo. Pero... O sea que hubo uno que tuvo el tiempo de aclarar con Vudú. Exactamente. El tema. No podés hacer eso uno por uno. Y la verdad que no, el bombardeo mediático es una cosa imparable. Dame un motivo por el cual haya un indicio que lleve a la gente a pensar que te quisiste quedar con Chicone. Donde hay un error tuyo que diga, puta, ¿por qué hice esto? Estoy pagando una boludez, ¿para qué me metí? Yo en esa causa no hay una cosa que yo haya hecho por la cual a mí lo puedan indicar. Es una gran operación. Las dos denuncias fueron de gente de los servicios. Fueron dos denuncias hechas por gente de los servicios. Una surgió en Puerto Madero, en un café. En una charla. ¿Quién puede pensar que alguien en una charla, en un café, escucha que hay un funcionario que se quiere quedar en una empresa, va corriendo, hace la denuncia en Comodoro Pi? Es solo un operativo. Y además lo hicieron en dos juzgados
y cuando cayó en el que ellos pensaban o tenían arreglado que lo iba a impulsar, en ese lo impulsaron y en el otro lo dejaron morir. O sea, no hay nada de lo que Vudú se arrepienta sobre Chicones, nada, ninguna cosa que... Nada. Porque además la nota que yo respondí a la FIP dice exactamente lo que el Ministerio de Economía pensaba y la persona, digamos, el que redactó los conceptos del dictamen sobre el que se sustenta la nota, ya fue, declaró y dijo que la nota estaba perfectamente hecha. Hay otros casos, por ejemplo, Aníbal Fernández, ¿no? Que la operación costó tal vez la elección de la provincia de Buenos Aires, pero resultó ser que ni siquiera ha sido llamado a indagatoria. Bueno, ¿quién puede dudar que hubo un brutal ataque sobre el espacio político, pero centrado en la figura de Aníbal antes de la elección? Grosero, brutal, la verdad que... Y además la temporalidad de las cosas, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina no es inocente de no entender cómo son los tiempos de las cuestiones. Esto tuvo un cuestionamiento mediático muy fuerte en la previa a la PASO, y después de la PASO siguió, y después han pasado 2 años y pico y ya nunca más habló del tema. ¿Cómo puede ser? Fuga de la nata por medio, los la nata por medio. Así es. Hoy la situación es después de estar en libertad, pero cuando el primer día uno no sabe si va a durar poco o va a durar mucho. Porque el día que te llevaron vos no sabías si estabas 60 días, 90 o te quedabas ahí indefinidamente. ¿Cuál fue la sensación en el momento del traslado? Me quedo acá durante mucho tiempo, esto va a tener solución porque hay otros que no tuvieron tu suerte. Delía pidió la excarcelación, no se la dieron. O sea, ¿cómo te sentiste adentro? ¿Cómo viviste la cárcel? ¿Cuál fue la sensación que sentiste a lo largo de los días? ¿Creías que ibas a ser liberado? Déjame empezar por el final. Dale. Mientras no estén todas las compañeras y compañeros, o que no sean compañeros y compañeros detenidos sin condena, presos, no hay nada que festejar y nada de que alegrarse. Esta no es una cuestión individual y no puede ser puesta en términos individuales. Pero en el momento que yo iba, el primer día lo pasé todo en Comodoro Pi, entre la Leonera, como se le llama, sí, la cárcel que hay abajo, la indagatoria donde me dijeron cambiar la regla del juego, y el viaje hasta Ezeiza, en el cual vas esposado, obviamente. Yo iba pensando que, primero, que yo tenía que salir más fuerte de lo que entré, que a mí no me iban a doblar. Y segundo, que para lograr salir más fuerte de lo que entré, no tenía que tener la ansiedad de salir. Y entonces yo me imaginé un plan de trabajo personal de 2 años, porque es el tiempo que en teoría puede estar un detenido sin condena según los pactos internacionales que Argentina es signataria. Por supuesto, como pasa en la Argentina, acá le agregaron 1 año más, y puede ser más, pero internacionalmente debieran ser los 2 años. Y yo iba pensando esto, tengo que hacer un plan de trabajo por 2 años para tener el bocho fuerte y el cuerpo fuerte. ¿Cómo fue la condición de detención? La condición de detención fue en un lugar que es realmente muy gris, muy oscuro, porque era la zona previamente era la zona de castigo y la zona de máxima seguridad de Ezeiza, que es una cárcel de máxima seguridad. Con otras 7 personas que no conoces, que bueno, por suerte no hubo nada que ver con la violencia física ni con el maltrato, que tal vez es una de las cuestiones más delicadas dentro de la prisión, que uno más piensa cómo enfrentar, y eso son las cuestiones por las que también tenés que estar fuerte de lo físico. Pero bueno, gracias a Dios y rezando todos los días, una muy buena forma de convivencia en esta familia que tenés, porque convivís 24 horas por día, te guste o no, de un día para otro. Y bueno, nosotros hicimos todo un sistema de tareas colectivas, de la limpieza, del lavado de la ropa, al cocinar, de hacer ejercicio entre nosotros ahí adentro, de hacer algunas cuestiones recreativas en nuestro pabellón también, en forma permanente y para tener actividad todo el día, ¿no? Yo sentí envidia porque me contaste que lo veían a Beto, que es un amigo. Sí. Ahí adentro. ¿Cuál era la recreación? La recreación que organiza el penal
tiene que ver más que nada con la cuestión física, o sea, 3 veces por semana había fútbol, si llovía había una mesa de ping-pong y lo más importante son las visitas, ¿no? Las visitas son 2 días por semana mujeres, 2 días por semana varones, solamente 3 por visita. Y bueno, en el caso mío yo tenía algunas visitas adicionales porque mi mujer estaba embarazada. Valga un reconocimiento también para todas las mujeres que sostienen ahí adentro. Y esto no te diría que es recreativo, sino que es el momento de máxima vida de un detenido cuando recibe a sus compañeras, compañeros, amigas, amigos o a sus familiares para llevar adelante. Es el momento de fiesta dentro de los días de detención. Y la verdad que las mujeres hacen un gran esfuerzo para estar presentes, para llevar la comida, para traer el saludo del resto de los que no pueden ir por alguna cuestión. Así que un gran saludo a todas las mujeres que acompañan a sus seres queridos dentro de la prisión. ¿Estuviste en el parto? Sí, por suerte ya había sido liberado. Fui liberado un viernes y el parto fue el día 17 de enero. ¿Recordaste las visitas en ese momento? Sí, todo el tiempo. Nunca te vas a olvidar. ¿Quiénes eran los hombres que te visitaban? Hubo muchos y algunos inesperados. Yo no suelo mucho dar nombres porque no sabés quién los quiere dar o quién no, pero Gabriel Mariotto fue una persona desde el primer momento que estuvo, Daniel Tonietti, Manu Quieto, y su tecladista El Bebote, que es menos famoso, pero es un gran amigo también, mi hermano Juan Bautista, el Trompa Brignone, que es un compañero de la política también, algunos que entraban como abogados y lo hacían como abogados y amigos, como Leo, los Liurgo, la increíble visita del profe Zaffaroni, Oscar Parrilli, también pudo estar Juan Cabandier, el grandote Pietragala. Me estoy olvidando de varios, pero sin duda que cuando voy a decir me olvidé. Pero pasaron por ahí. Sí, pero pasaron por ahí. Y Cecilia Rodríguez, Mariana Moyano. La verdad que fue muy lindo recibirlos ahí. ¿La política te facturó en algún momento los quilombos que tuviste? ¿Alguien te llamó y te dijo, tenemos demasiado quilombo con vos? Son peor los que te dejan de llamar que los que te llaman y te dicen algo así. Pero también son las reglas del juego. Uno entiende cómo es la política y no pretendés ser mochila para nadie. Yo me acuerdo cuando, me trajiste un recuerdo que hacía mucho, no me acordaba, el día de las FJP, que se votó en el Congreso, que fue un gran esfuerzo del gobierno para llevar adelante un proyecto de ley y sacarlo en ambas cámaras. Cuando salía de la última votación, que yo fui a defenderlo, un llamado a Néstor Kirchner y me dice, esto guardalo muy bien en tu mochila de la política que lo tenés para siempre. También fue una gran emoción. Así que yo nunca pretendí ser mochila para nadie, lo que sí yo no voy a bajar de las cosas que defiendo y creo porque están ahí para defenderlas y para creer. Y bueno, yo no creo que haya que ponerse en un lugar más cómodo para no ser castigado por el sistema de los poderosos. ¿Me contás tu paso por la UCD tan mencionado? Yo la verdad que nunca fui militante de la UCD, sí tuve participación en la UPAU, que era el brazo del liberalismo en la facultad, cuando era estudiante de Economía en Mar del Plata, y ese fue mi paso por la política universitaria. Después me dediqué a la vida empresarial, estuve en la recolección de residuos muchos años, hasta que vine acá a la ciudad de Buenos Aires a seguir estudiando y hacer una maestría en Economía y ahí empecé a trabajar en ANSES desde un puesto como trabajador. Yo no entré por la política, me despidieron de ANSES obviamente, porque decían que yo entré como político. La verdad que yo entré como analista presupuestario, después durante el gobierno de la Alianza me pusieron en planta y después los cargos gerenciales los tuve más adelante, a partir de la llegada de Sergio Mas a ANSES. Así que yo tenía una carrera en ANSES como trabajador y llegué a ser director ejecutivo, sí, pero cuando
la presidenta me ofreció, me dijo que quería que sea ministro de Economía. Yo le pedí si podía pedir licencia en ANSES porque no quería dejar de ser un trabajador de ANSES. Bueno, este gobierno decidió que yo dejara de ser trabajador de ANSES también. Cuando vos veías que el programa de La Nata iba a Mar del Plata a tocar timbre a casas que supuestamente tienen que ver con sociedades tuyas o vinculadas a vos y encontraban que no estabas y decían, ven acá, vudú, esconde una... que ¿alguna vez te dieron derecho a réplica? ¿Te dejaron ir a contestar, te invitaron, te llamaron antes? Nunca me llamaron. Pero la verdad que yo tampoco lo pedí porque es un 678, como dicen ellos. Yo me encanta 678 y estoy orgulloso de 678. Pero ellos hacían lo mismo. Como dijo un editorialista de un importante diario, nosotros hacíamos periodismo de guerra. Bueno, ellos, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Ellos plantearon una guerra que no era una guerra contra un gobierno, era una guerra contra un modelo que estaba a favor de la industria nacional, que estaba a favor del consumo popular, que estaba a favor de que haya más trabajadores y más jubilados. Esa es la guerra que plantearon, porque los grandes anunciantes, como eran las AFJP, quieren un modelo de concentración, quieren un modelo transnacional, quieren un modelo donde a través de las multinacionales, como pasa en esta etapa, la Argentina sea cada vez más deficitaria, no solo en términos del presupuesto público, sino también lo que está pasando. Tenemos récord de déficit comercial. Esto es insostenible para nuestro país. Y tan insostenible es que hoy se toma deuda para pagar intereses de la deuda. Lo que llaman algunos economistas un modelo Ponzi, donde los ingresos del Estado ni siquiera alcanzan para refinanciar los intereses que paga. O sea, no alcanzan en términos superavitarios, no alcanzan para pagar los intereses, hay que reendeudarse para pagar intereses. Por eso es un modelo explosivo y este no es un análisis de alguien que lo hace desde la izquierda. Este es un análisis que lo hacen desde la más ortodoxia académica de la economía hasta los más heterodoxos. Hay consenso que este modelo es una olla a presión, que su salida va a ser muy dolorosa, va a ser como abrir una olla a presión. Abrir una olla a presión. Sin duda, porque todas las variables están desalineadas y hoy no solo están desalineadas, sino que están paramétricamente desalineadas, es decir, muy fuera de lo que sería consistente o sustentable en el mediano o largo plazo. El tipo de cambio no le sirve a nadie, el déficit fiscal no le sirve a nadie porque dicen que bajaron el déficit, porque no cuentan el déficit del Banco Central. Si vos le agregás lo que se llama el déficit cuasi fiscal, es uno de los déficits más grandes de la historia argentina o el más grande de la historia argentina. El déficit comercial es el más grande de la historia argentina, la caída del consumo popular también es muy grande, entonces, como pasa siempre, esto va a tener un final desde el lado financiero. Yo creo que como la apertura de una olla a presión, porque hay una figura que a mí no deja de sorprenderme, porque no debe haber habido en la historia económica del mundo algo tan extraño, ¿no? Que el tipo de cambio que hay hoy hace que los salarios no le alcancen para nada a los trabajadores y al mismo tiempo son carísimos de pagar para los empresarios. Entonces lo que está haciendo este modelo es destruir la economía nacional y tenés quejas desde los dos sectores, ¿no? Obviamente que uno se para del lugar que se tiene que parar, de donde el Estado tiene que estar cuidando a los más vulnerables y dice esto así no da para más porque la verdad es que se le va pidiendo a la población que acomode sus gastos, pero hay gastos que no se pueden acomodar. Cuando llegás a los alquileres, cuando llegás a los servicios públicos, como el transporte, ya son inflexibles los gastos. Entonces ya no puede no comer la población. Y esta es la situación en la que estamos yendo, una transferencia de recursos monstruosa desde los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos, como uno puede ver con las tarifas de electricidad. Hay más cortes que en el último año de nuestro gobierno. 400% de veces más caro. Sin embargo, claro, las tarifas son mucho más caras. Entonces ahí hay una redistribución de ingresos que no tiene nada que ver con la calidad de los servicios. Vos fíjate lo que se está proponiendo también en el tema de los porteros. No es que bajen los precios del servicio, sino que el servicio sea peor, que haya menos trabajadores, que haya menos limpieza, por ejemplo, más precarización de los tanques, más precarización. O lo que contaban que la señora se tenga que limpiar el palier porque no tiene más portero. Exactamente. Entonces lo que hay es una caída del servicio que se recibe. Lo que contaba hace un rato Palazzo es tal cual. O sea,
los bancos ganan cada vez más y le ofrecen aumentos cada vez menores a los trabajadores. Eso no tiene ninguna lógica lo que está pasando. No pueden aceptar, tienen razón en no aceptarlo, porque la verdad es que si hay un sector de la economía que está ganando mucho, sus trabajadores... Tiene que distribuir. Yo digo, todos los trabajadores tendrían que ganar más, pero por lo menos los de ese sector. Para eso están las paritarias, ¿no? Exactamente. Lo que pretenden es debilitar a los sindicatos como si pudiera discutir cada trabajador con su empleador de igual a igual. Ese modelo es llegar a un mundo sin recibo de sueldo. ¿Me puede contar por qué el kirchnerismo se mudó a Puerto Madero? En el caso mío es porque era el lugar más cerca de mi lugar de trabajo y donde uno está todo el día yendo y viniendo. Yo tenía 3 cuadras. Podía hasta hacerlo caminando cuando hacía falta porque había mucho tránsito. Pero podían hacer reuniones de gabinete, porque estaban todos. Sí, todos no. Estaba... Cristina no estaba. Néstor también. En un momento sí, pero después no. Yo creo que es un lugar que para un funcionario que en ese momento como funcionario lo puede pagar, es razonable y lógico. Fidel Castro se murió con un jogging Adidas. ¿Cuántas Harley Davidson tiene usted? Una, Harley Davidson una. Sí. Una. ¿Por qué la Harley? A mí me gustaron siempre las motos y dentro de las motos, bueno... ¿Nunca un justicialista, algo? Y ya no había justicialista. Tenía que ser Harley. ¿Es una sola? ¿Usted está seguro? ¿Lo acusan de tener 8? No, la Harley sí, yo tengo después... Pero lo acusan de tener 8. No. Tengo 2 motos más, pero no pero no son Harley. ¿La moto de dónde viene, el amor a la moto? Y desde muy joven. Y la verdad que mis papás no me dejaban tener moto. Así una frustración infantil. Sí. Pero pude tener mi primer moto creo que a los 27 años, o sea, 28 años. ¿Conforme con el resultado, sí? ¿De qué? ¿Superó el trauma ya de que no lo dejaban andar en moto? Sí, ese sí. Ese sí. ¿Cómo se siente hoy padre? Porque en esta circunstancia, ¿no? De todo lo que le pasó. ¿Cómo vive a la noche? ¿Duermen? No. Pero bueno, la verdad que es algo increíble. Y bueno, cualquiera que es papá dirá, bueno, sí, lo hacemos todos. Pero yo creo que para todos y cada uno de los papás es un momento increíble y creo que es increíble de acá en adelante ver crecer, participar de ese crecimiento. En esta etapa, bueno, la mujer hace casi todo, uno está al lado para tratar de colaborar, pero es re lindo ver esa situación de mamífero y esa etapa animal de la vida humana tan hermosa, ¿no? En el momento que en el parto te muestran a tus hijos, es como que no hay otra cosa. ¿Dónde estaba ella cuando te llevaron detenido? En la habitación en el departamento. Y la mamá de ella, que había venido a acompañarnos en el living, porque tenía un ambiente y una habitación nada más, estaba en el living cuando entraron a detenerme. ¿No se te ocurrió como con el pibe del día que fuiste a votar, que pensaste, ahora lo tengo que cagar a trompada, cuando te vinieron a detener y no te permitieron cambiarte y todo esto, decirle, flaco, bajá 2 cambios, hasta acá llegaste, primero me cambio, después seguimos? ¿No se te ocurrió? Yo se lo dije, pero la correlación de fuerza no daba. ¿No daba? No daba. No, yo le dije, y de hecho hay una denuncia que hizo un particular, y creo que Marcelo Parrilli también, y bueno, yo me presenté como querellante, primero no me aceptaron, ahora sí, porque creo que... Sos la víctima, ¿cómo no te van a aceptar? Bueno, pero no querían. Raro, sí. Justicia rara. Y es raro todo lo que pasa en nuestro sistema de justicia. Por eso digo poder judicial más que justicia, ¿no? Porque yo digo, las 2 personas que estaban al costado son 2 trabajadores. No se podía cortar el hilo en esas 2 personas. Yo quiero saber quién les dio la instrucción. ¿Quién le pidió la foto? Yo estoy seguro que fue el juez instructor. Porque había llamados, el juez instructor es quien dirige... El que te dijo, cambiaron la regla, pidió la foto. Sí, antes había pedido la foto. Porque la persona que dirigía el procedimiento... Tenía que reportarse a casa de gobierno. Permanentemente estaba recibiendo llamados. Yo le expliqué al juez de esa causa cómo hacía con el teléfono y justo en una foto está tal cual. Yo le dije, él tenía el teléfono al lado y recibía. En un momento tuvo que parar porque estaba tratando de hacer el acta y de la cantidad de veces que seguía llegando al WhatsApp. Y en un momento me dice quien llevó adelante la detención, yo le digo, ya hace mucho calor, ¿puedo abrir la ventana? Me dice, uy, no, y bajá porque no quiero que haya fotos del periodismo y todo eso. Entonces digo, pero ¿cómo? ¿Tenían la exclusiva? ¿Alguien tenía la exclusividad? El juzgado, el juez dijo, tenía la exclusividad sin ningún lugar a dudas y por eso ordenaron esa foto y ordenaron esa filmación. Le tenía miedo a Crónica. Porque además, cuando aparece la foto en los diarios, dice fuente oficial. No dice quién se la dio, pero sí deja en claro que se la dio a alguien de algún poder. Eso yo creo que lo hicieron a propósito los diarios
de mayor tirada para no hacerse cargo de la brutalidad que estaba pasando. Tuvieron hasta esa picardía o esa delicadeza de poner fuente oficial. Si uno agarra el Google de ese día, va a ver que los propios medios le estaban tirando el fardo a quien les mandó la foto. A quien le mandó la foto. Vudú, para hacerle las dos últimas. Primero, ahí me informan que los compañeros de Clarín han levantado la nota con Moyano. Si tenemos imágenes, pongámosla. Ahí está, mirá. Ahí está el diario, el gran diario argentino acaba de levantar la nota con Hugo Moyano que hicimos hace algunos minutos nomás acá en 1 más 1, 3, donde Moyano ratificó que el 22 hay marcha, muchachos, el 22, porque algunos decían que no, que sí, que no, que sí. Bueno, Hugo Moyano acá en vivo dijo el 22. Muy bien. Gracias a los colegas que levantan la nota, esperemos que hayan levantado la fuente. Pero el título no es que la marcha es el 22. No, lo ponen chiquitito abajo, mirá. A ver qué dicen ahí. Ahí está, mirá. El objetivo de todos. Ahí está. Acallarme, doblegarme. Bueno, ahí estamos. Gracias a los compañeros trabajadores de prensa del diario Clarín. El futuro de Vudú. Seguir trabajando por las mismas ideas, con la misma fuerza. ¿En dónde? Nosotros con Gabriel Mariotto venimos trabajando hace mucho, juntos. Pensamos que tiene que haber un peronismo frentista, pero un peronismo alrededor de un proyecto. Tiene que haber un programa, porque si no, ser peronista puede ser privatizar y estatizar, puede ser detener los juicios a los militares o avanzar en esos juicios, puede ser defender la industria nacional o no defender la industria nacional en nombre del peronismo. Me parece que el peronismo es lo que es defender a los jubilados, es defender a los trabajadores, es defender a la industria nacional, es defender el consumo popular, es defender a las empresas nacionales. Entonces me parece que hay que tener un programa y hay que tener unidad alrededor de un programa. No tiene sentido ponerle nombres en esta etapa porque justamente los nombres pueden dividir y lo importante hoy es sumar, no dividir, o multiplicar en vez de dividir para hacer la operación opuesta. Y la forma de multiplicar es pensar un programa y pararse de un lado o de otro. Entonces cada uno lo hace solo. No hacen falta ni las fotos, ni las reuniones, y me parece que este es el camino de esta etapa, ¿no? Y entonces se le habla más a los potenciales votantes que a los dirigentes. Creo que el discurso de una fuerza nacional, popular, frentista, tiene que ser a los votantes y a los potenciales votantes, no quedar bien con tal o cual dirigente, porque en ese camino es donde surgen las rispideces o las incomodidades. En cambio, si uno habla de un programa, me parece que ahí va a haber una unidad que sin duda es mayoría en la Argentina. Si uno le pregunta a cualquier argentino, ¿estás a favor de que el salario sea fuerte o débil? Va a estar a favor que sea fuerte. Si vos querés un sistema jubilatorio fuerte o débil, es muy fácil. Favorable. Van a estar todos del lado del campo nacional y popular. Dicho sea de paso, Argentina es el único país en el mundo que fue a las AFJP y volvió. Por eso también nos pegan a nuestro gobierno y a muchos de nosotros. Así que me parece que sin duda tiene que haber una unidad, tiene que haber, digamos, esa suma, pero alrededor de un programa. Vudú, gracias por haber venido. Una vez más cumplimos con nuestra misión, que es escuchar a todas las voces, fundamentalmente a los que no tienen voz, a los que no les permiten aclarar, a los que no les permiten hablar. Eso implica desde el ciudadano más común que se nos acerca cuando estamos en la calle, hasta un ex vicepresidente que tiene que, obviamente, rendir cuenta a la sociedad, y viene y lo hace, a Hugo Moyano, a los dirigentes sindicales. Yo te pido, como siempre, que escuches todo. La conclusión siempre es tuya, pero no la tomes sin escuchar a las dos partes. Nunca tomes posición definitiva sin escuchar todo, absolutamente todo. Y acordate que alguna vez, con discursos muy parecidos a los que usa hoy este gobierno, se derrocaron gobiernos democráticos en la Argentina. Yo me voy a tomar el trabajo y lo voy a traer acá y te voy a mostrar. Comunicado número uno, te voy a repetir en cada fecha de un golpe de Estado cómo la excusa de los golpes era la corrupción de aquellos que gobernaban. La inocencia Vudú la tendrá que demostrar en tribunales, pero viene y aclara en televisión. Cuando lo dejan, cuando le permiten tener una cámara de televisión, cuando no hay un ejercicio despótico del periodismo sumado al despotismo que tiene hoy la justicia argentina, y entre los dos, un juez y un medio
se construye la idea de sentencia firme de algo que todavía ni empezó en tribunales. Cuando haya sentencia firme, tendrán que responder cada uno por lo que la justicia ha dictaminado. Después nosotros tendremos que saber si creemos o no en la sentencia. Eso ya es harina de otro costal. Por lo pronto, Vudú vino y contó su parte. Vos tenés que sacar la conclusión del otro lado. Pero como te dije con Moyano, Diagonal Norte y Diagonal Sur van a Plaza de Mayo. Lo que el gobierno no quiere es que se encuentren todos en la Plaza de Mayo. Lo que trata es de evitar que esas dos diagonales coincidan, porque saben que si se rompe esa mística de la corrupción, estaremos todos juntos y después arreglaremos los problemas entre argentinos. Con lo cual yo te invito a que con todas las diferencias del mundo que podamos tener, tratemos de resolver el problema de los argentinos entre argentinos. El virreinato del Río de los Globos llegó a su fin. Tiene fecha de vencimiento, nos quedan 2 largos años de sufrimiento por delante que hay que corregir y tratar de que sean lo menos dolorosos posibles. Vudú, gracias por haber venido. Esta es su casa, siempre está abierto la posibilidad de que aclare, explique o hable. Le agradezco mucho, Santiago. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Me voy para irme ya definitivamente del otro lado con un tema que también fue tema de la semana y nos vamos. Y fue el tema de Eve de Bonafini. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Disculpe que quedamos para...